Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer al Grupo Faro y a la cooperación alemana GIZ por invitarme a Ecuador. Hacía muchos años que no venía a Ecuador y es mi primera vez en Manta. Van a ser pocas horas, pero espero que sean, hasta ahora han sido muy productivas. Así que les agradezco mucho su atención y empezando con los agradecimientos. Me parece que cuando, voy a dar un poco vuelta el discurso tal cual lo tenía planteado. Evidentemente tenemos un problema de confianza en nuestra región y cuando uno mira los indicadores y los estudios, especialmente en Ecuador. Ecuador tiene un serio problema en materia de malestar ciudadano con la democracia y de satisfacción con las democracias, y esto repercute efectivamente en las relaciones entre los ciudadanos, las ciudadanas y los gobiernos. Entonces, este tipo de herramientas vienen a ayudar no a enfrentar, sino a tratar de encontrarnos en esas corresponsabilidades y en esas conversaciones. Y como ustedes vieron brevemente en mi biografía, yo he tenido a lo largo de mis 20 y algo de años de carrera profesional muchos sombreros, de la sociedad civil a la representación política y de la representación política y la implementación de las políticas públicas en un gobierno nacional. Y todos esos caminos son válidos y todos presentan dificultades y retos distintos. No es fácil posicionarse desde sociedad civil y demandar cuando uno siente que la escucha, que insiste y que las desilusiones y los malestares se repiten, pero tampoco es fácil para el legislador y menos aún para el que implementa las políticas. Es muy complicado y me quiero poner el sombrerito de la parte final de mi vida hasta ahora pública, que fue implementar políticas públicas, porque uno se encuentra con administraciones, con la organización del Estado tan deshilachada y desmantelada como la misma decadencia general en la que estamos viviendo en las últimas décadas. Y este es un dato de contexto que también afecta a los liderazgos públicos que quieren en el primer, el segundo o el tercer nivel generar transformaciones. Entonces, cuando uno ve transformaciones, tiene que aprovechar, y cuando uno encuentra agentes de cambio dentro de la administración y fuera en sociedad civil o en sector privado, hay que tratar de generar las mejores alianzas para producir cambios. Aunque sean pequeños, son cambios que nos permiten tener la ilusión de que existe el progreso, de que se puede estar mejor. Entonces, ¿qué me interesó? Y me pidieron que hablara de los datos abiertos y de por qué es importante tener una estrategia de datos abiertos en los gobiernos locales y por qué esto es importante para luchar contra la corrupción. Pero yo voy a ir un poquito más allá. Yo creo que el uso y la explotación de los datos abiertos por parte de los propios gobiernos, pero también del sector privado, de la sociedad civil, de los distintos grupos, del periodismo, ayudan no solo a mejorar la conversación pública basada en información y evidencia, sino también a tomar mejores decisiones públicas. Entonces, voy a hablar de datos, voy a ir un poquito más allá de la información pública. Aquí se ha planteado que todavía falta en materia de publicidad de la información pública. Yo voy a dar un pasito más y voy a hablar de datos, pero no voy a ir inicialmente de todo hacia los datos para permitirme un minuto hablar de la información pública y la transparencia activa. Pero sí dejar como título general para los que son funcionarios y para la sociedad civil que los datos públicos abiertos no son una amenaza, sino que son una oportunidad para mejorar el desempeño de los gobiernos a la hora de tomar decisiones y de afectar positivamente los cambios que quieren generar en una sociedad. Y al mismo tiempo son una oportunidad para la sociedad civil para utilizar esos datos y tratar de generar la demanda también de alguna manera orientada a esa toma de decisión más acertada y bien orientada. Cuando aquí se mencionaba recientemente los avances en materia de gobierno electrónico, todos sabemos que la pandemia produjo, digamos, un gran paréntesis en nuestra vida cívica, pública y general, y obligó a muchas administraciones públicas a digitalizar procedimientos y procesos que antes se hacían solo
de manera personal, física y a través del papel. Y esto presenta una oportunidad, porque esa digitalización de procesos, cuando está bien hecha, genera muchos datos que están probablemente guardados. Yo tomaba nota y me fijé, porque soy bastante bicha en esas cosas, entonces fui al sitio web de Manta y me fijé la cantidad, no pude entrar en cada uno de ellos, ¿no? Pero me fijé una cantidad importante, como se planteó aquí, de digitalización de trámites. Esta es una oportunidad, uno puede tomarla o puede dejarla pasar, pero yo la tomaría en materia de desarrollo, en materia de inclusión y también en materia de promoción de la transparencia y una mejora de la gestión pública. Entonces, vi un titulito que a mí siempre me preocupaba cuando estaba en los distintos lugares de mi carrera pública, que se llama permisos de construcción, ¿no? Es ese título. Entonces, supongo, porque está puesto ahí, esto es un supuesto, que los permisos de construcción han sido digitalizados. Si esto es así, se ha eliminado la interacción humana o se ha reducido al mínimo, lo cual las oportunidades de corrupción bajan muchísimo. Se ha generado mucha más información respecto de quiénes son los que solicitan permisos de construcción. Se pueden geolocalizar esos permisos de construcción. Se puede cruzar con otra información, por ejemplo, impositiva, si estas personas que solicitan permisos de construcción tienen o no tienen deudas, por ejemplo, de tasas municipales con el municipio de Manta. Si esa información se pudiera comparar y cruzar con otras informaciones de municipios vecinos o de otros municipios en el Ecuador, también podríamos saber cuántas inversiones tienen o cuántos permisos de construcción solicitan estas personas físicas o jurídicas, quiénes son estas personas jurídicas o quiénes son los verdaderos dueños, si estos verdaderos dueños que solicitan permisos de construcción además son dueños de otras empresas que son proveedoras de los estados municipales, y ahí abrir a otra pieza de información y empezar a descubrir realidades que por ahí sospechamos que existen y entonces permitirnos empezar a hablar de algunos problemas, como se ha dicho aquí, el problema de los conflictos de intereses. Es un problema grave en, diría que toda América Latina, y que tiene que ver con una cultura atávica de que aquellos que vienen de la colonia para acá, que aquellos que gobiernan piensan que son dueños del Estado y entonces se sientan de distintas partes del mostrador, ¿no? Entonces su familia tiene empresas que contratan con los estados y los gobernantes que los favores o los amiguismos o las relaciones y las vinculaciones familiares, o uno y otro, ¿no? El hermano... Estoy diciendo, pero pasa en mi país, con lo cual el hermano es funcionario y la tía tiene la empresa de constructora más importante del distrito. Y justo es la mayor contratista del Estado, no voy a poner nombres, pero digo, o se han inventado empresas a nombre de terceros por parte de presidentes del país y se encuentra que el 85% de los contratos viales en una provincia fueron, o casualidad, en 5 años a esa empresa. Todo esto, ¿con qué lo logramos? Teniendo información. Y esa información es importante cuando uno quiere detectar regularidades, pero sobre todo prevenirlas, porque la verdad es que, a ver, lo primero es diagnosticar, y los datos y la información nos permiten diagnosticar, y le permiten a los líderes públicos también diagnosticar, porque finalmente los que nos sentamos en los gobiernos somos los que tenemos el primer acceso a esa información. Entonces lo importante es, o la producimos, o si está producida, ¿cómo la vamos a usar? Porque si uno sabe que había cartelización de la obra pública en la Argentina y que 6 empresas viales se llevaban el 90% de los contratos públicos, bueno, algo tiene que hacer con eso. Porque si no lo hace, es más de lo mismo. Entonces, repetimos, digo, nos quedamos en el eslogan y no transformamos los procedimientos, ni las normas, ni cambiamos la realidad de que tenemos cómo hacemos para tener mayor competencia en las licitaciones de obras viales y cómo hacemos para que los adjudicatarios no sean siempre los mismos y aparezcan nuevas compañías. Bueno, basado en el uso de la información, en las reglas de transparencia y la digitalización, yo soy una ferviente defensora de la transformación digital, porque transformación digital no es solo digitalizar un procedimiento que existe, creo que se dijo acá, sino rediseñarlo. O sea, implica eliminar pasos, implica simplificar esos procedimientos y generar muchísima información para favorecer después, en
en los procesos, por ejemplo, de compras públicas, que no sean siempre los mismos proveedores los que compiten, entre comillas, y los que resultan adjudicatarios. Entonces, en el ámbito, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, que hizo en los últimos 15 años una transformación importante en su proceso de simplificación y digitalización de las compras públicas, uno puede observar y después se puede hacer en lapsos más cortos. Por ejemplo, en el gobierno nacional, la compra de bienes y servicios, que además se digitalizó y toda la información es pública. Una de las cosas que se detectaron no es solo que hay más proveedores, nuevos proveedores que antes no existían, porque se acercan al sistema, porque lo ven transparente y confían, sino que muchos de los nuevos proveedores son pymes de mujeres. Y muchas de ellas fueron adjudicatarias, porque ofrecieron mejor precio y mejor servicio o mejores bienes en tiempo y en forma. Y el sistema no fue diseñado en ese caso pensando en las mujeres. Fue diseñado pensando en la eficiencia, en la transparencia, en la trazabilidad. Y cuando las mujeres vieron la oportunidad, empezaron a participar y empezaron a ganar contratos. Hay otros casos distintos, por ejemplo, el caso de República Dominicana en contrataciones, donde existe un cupo, que es un piso, de compras a pymes de mujeres, ¿no? Entonces, para incluirlas, todos sabemos que los estados en América Latina compran muchísimo, o sea que gran parte del gasto, además de ser gasto social, un poco de gasto de infraestructura, mucho gasto en empleados, y otro día hablamos de empleados y servidores públicos, y la diferencia, mucho se gasta en compras. Entonces, es un área para mirar con importancia. La otra que se planteó aquí, siempre, y me parece importante, tiene que ver con permisos, con licencias comerciales, permisos profesionales, permisos para construir, permisos para importar y exportar, porque siempre aparecen los intermediarios. Cuando existe el gestor es porque algo está mal en la relación entre el privado y el público. No deberían existir los gestores. O sea, como trabajo, disculpen, pero no sé si hay alguien representante del sindicato de gestores, pero de mi punto de vista, un ciudadano, un privado, cuando se acerca o quiere hacer un trámite con el Estado, por ejemplo, para habilitar un comercio, no tiene por qué contratar un tercero que le haga los papeles, entre comillas digo que le haga los papeles, porque en ese hacer los papeles hay una dádiva, hay un sobre, hay algo que no corresponde. Entonces, de nuevo, hablando, porque aquí se habló de mujeres y se habló de incluir a aquellos que están excluidos y que nos pasa a todos en toda nuestra región. La transparencia, la digitalización, una mayor eficientización de los asuntos públicos ayuda a la inclusión. Tiene que ayudar y tiene que ser tomado con esa inteligencia. O sea, hay que usar, ¿qué son los datos entonces? Y voy a esto, ¿no? Cuando uno digitaliza un proceso, vamos a hablar hasta hace 10 años atrás, el Estado tenía datos en su poder, pero tenía muchos documentos. Y cuando hablábamos de información pública, hablábamos de lo que se decía acá, ¿no? Lo que hicimos en los primeros años de la democratización, que era pedir leyes de acceso a la información pública y que después hubiera organismos que garantizaran la información pública. ¿Pero qué éramos? ¿Eran ONGs o eran ciudadanos o grupos de ciudadanos pidiéndole a ese monstruo llamado Estado nacional, municipal, el que fuere, que nos diera una información? Con suerte venía, más o menos, y con seguramente mucha más suerte no venía y teníamos que ir todos a los tribunales o a instancias internacionales incluso a reclamar por esa información. Bueno, con los años esto fue cambiando y de ese pedido de documentos empezó a aparecer, bueno, muchas leyes, como la del Ecuador, que obligan a que los gobiernos empiecen a publicar determinada información de manera proactiva, que es lo que se llama la transparencia activa. O sea, a esta altura no debería haber problemas y me parece muy bien que hagan siempre ese monitoreo ciudadano, porque si no lo hacen los ciudadanos o los académicos va a ser difícil que lo hagan los periodistas porque nunca tienen tiempo y va a ser medio imposible que lo hagan los propios gobiernos porque, bueno, por ahí no tienen ganas de hacer esas cosas. Entonces es muy importante controlar y mirar una vez por año si se cumplen con los mínimos, porque la verdad es que son requisitos mínimos de publicidad de información proactiva por parte de los gobiernos. Son mínimos. En la Argentina ha sido un debate saber cuánto ganaba el presidente de la Nación. Un debate.
O sea, se le pidió información, no voy a decir en qué año ni nada, se le pidió información a la Casa Rosada para conocer el recibo de sueldo del presidente y le decían que no se lo podían dar. Hasta que se definió una política de datos abiertos. Ni siquiera todavía teníamos ley de acceso a la información pública porque la Argentina fue uno de los últimos países de la región, nos costó 20 años tener una ley de acceso a la información pública, me evito los comentarios al respecto. Pero cuando se logró una política que fue un decreto presidencial, o sea que aquí también uno podría pensar en una decisión municipal del alcalde. ¿Qué información va a estar publicada más allá de lo que establezca la ley como requisitos mínimos y en qué formato se va a publicar? Porque a mí ya no me sirve que el formato sea, bueno, lo tipeamos o ponemos un PDF. No. Y esto es el valor que yo le encuentro a este índice. Primero porque el índice nos revela 6 dimensiones de la transparencia y de la integridad pública que tenemos que tener en cuenta. Todos van a ir avanzando distinto, algunos ni van a avanzar nunca, pero ya nos presenta un menú de opciones para empezar a pensar dónde me quiero concentrar. O sea, si yo fuera alcalde, siempre, cuando uno tiene 4 años, porque tiene que pensar que solo va a tener 4 años, o 5, no sé cuántos son aquí, tiene que pensar que va a tener pocos tiros y que esos tiros tienen que entrar al arco. O sea, si quiere tirar todas las pelotas, se van a ir el 99% a la tribuna. Y yo soy de los que prefiere concentrar y enfocar en qué 3, 4, 5 prioridades voy a dejar y esas van a ser sostenibles en el tiempo porque van a encontrar en la sociedad civil, en el sector privado, en otros actores fuera del gobierno, aliados. ¿Y qué van a hacer ellos finalmente los que después defiendan cuando yo me vaya del gobierno, que haya digitalización, que este trámite esté online, que esta información esté publicada? Y ahí es donde también viene el valor de cuando uno hace una transformación, que la sociedad civil y que otros se vean impactados positivamente y la demanden a lo largo del tiempo. Porque escribir leyes, escribimos todos leyes. El tema es cuando las tenemos que implementar. Entonces, cuando hicimos el decreto en la Argentina en 2016 de la política de datos abiertos y cómo íbamos a avanzar con la apertura de los datos, ahí había ya 7 u 8 piezas de información muy identificadas que nosotros decíamos, esta información no solo va a ser pública, sino que va a ser publicada en formato abierto. Y por ejemplo teníamos las declaraciones juradas patrimoniales, que nosotros no tenemos el mejor sistema, al contrario, es un sistema que se reventó hace muchos años y lamentablemente no pudimos terminar de cambiarlo, pero con la información que teníamos tratamos por lo menos, que estaba publicada en PDFs, tratamos sobre la base de esos PDFs trabajar y producir un formato específico, que yo no voy a entrar en ese detalle, los que saben de sistemas, y en esto hay que tener, y cada vez más, una unidad de datos central o centralizada que asista a todas las áreas del gobierno para empezar a entender qué es un dato, porque un dato no es un papel, un dato no es un documento, un dato es como el átomo de la información pública y cómo tenemos que, cuando tenemos esos datos, cómo los tenemos que formatear, lo voy a decir así muy burramente, así todos lo entendemos, pero cómo protocolizamos y estandarizamos esos datos para que sean comparables y para que puedan operar con otras bases de datos. Entonces, lo otro que yo le encuentro muy bueno al índice es no solo que nos despliega 6 variables con un montón de dimensiones, que les aviso que todo es un montón de trabajo, porque hay veces que yo también estaba en el mundo de la sociedad civil y era una protestona, se los quiero avisar, era bastante insistente y estaba muy bien y todos me querían o no, pero uno tiene que cumplir ese rol. Y cuando uno después se va del otro lado, se encuentra con que no es tan fácil, que cada uno de esos renglones, que cada una de esas variables en las dimensiones que son marcadas acá, son muy difíciles de implementar y que muchas veces no dependen de un solo organismo, que se necesitan varios organismos públicos y todo un proceso complejo dentro del Estado, les aviso porque somos los reyes de las regulaciones y ustedes son más reyes que nosotros, creo, pues son súper regulados en Ecuador. Entonces, para todo, y entonces los funcionarios empiezan a tener miedo, me dicen, no, pero ¿por qué yo voy a firmar acá? No, yo no pongo la firma acá, no, yo esto no lo hago así. Y es una lucha cuerpo a cuerpo. ¿Por qué yo tengo que digitalizar esto? Dice el de compras.
No, porque hay que hacerlo digital, porque el jefe dijo que hay que hacerlo digital para que sea transparente, para que sea más eficiente, y porque quiere hacer obras o porque quiere comprar los bienes que hay que comprar, y para eso hay que hacerlo rápido y con transparencia. Sí, pero yo no lo firmo. Así. Y uno está tipo con pico y pala, porque ese es el backstage. Entonces yo les cuento el backstage que yo viví. Acá seguramente no pase nada de eso. Pero los primeros vetadores de las transformaciones están adentro de los gobiernos. Y este es un punto que algunas veces en sociedad civil, desde sociedad civil, no lo vemos con tanta claridad. Le echamos todo el fardo al intendente, al alcalde, al presidente. Pero ustedes no saben. Y hay veces que los vetadores son del sector privado, porque los del sector privado están, como dijo alguien, apalancados. Dijo, usó el palanqueo, me encanta. Nosotros decimos acomodados. O sea, están amarrados. También usaron esa palabra. Porque capturaron una política, porque capturaron un sector de las compras públicas. Entonces, hay veces que cuando uno viene con esas cositas de, uy, vamos a digitalizar y vamos a usar los datos abiertos, y se hace el cool y el fashion, pero después te vienen y empieza a llamar el jefe, ¿y por qué estamos haciendo esto? Bueno, no, porque la transparencia, porque los datos abiertos, porque queremos adherir y aplicar el índice de medición de la integridad y porque queremos adherir a la estándar de datos abiertos del Open Data Charter y porque queremos esto y porque queremos lo otro. Bueno, y, ¿no? Y uno le tiene que medio como que, digo la verdad, hacerle un paquetito con un moño al jefe y decirle que eso está bárbaro y que no va a traer ningún problema. Porque trae problemas políticos, ilegales, penales. Porque cuando algún contratista se queda fuera de un contrato, de 2 contratos y de 3 contratos, la cosa se empieza a poner fiera. Porque como se dijo aquí, hay privilegios de distinto tipo. Y también hay contratistas que creen que porque hace 10 años contratan con el Estado para proveer determinado bien, se ganaron vitaliciamente ese contrato. Y no es así. Entonces, volviendo a los temas de inclusión, de competencia, de transparencia, yo creo que la transparencia, la transformación digital y el uso de los datos, de lo cual todavía no hablé, porque cambié todo lo que iba a decir, son esenciales, no para que se transforme, por ejemplo, en la demanda de la inclusión de las mujeres y de las chicas jóvenes, en la vida económica, en la vida social, en la vida política. Son fundamentales para cualquier sector de la vida social y económica de un país. Y también son importantes para los líderes gubernamentales que quieren hacer transformaciones, porque aparte uno tiene que ser racional cuando los ve, y ellos quieren la reelección o quieren irse a un puesto más alto. Entonces, nuestra inteligencia tiene que estar puesta en, por supuesto, asestar la crítica que corresponda, pero también el reconocimiento de decir, pero si haces esto te va a ir bien, si haces esto vas a volver a reelegir, si haces esto te vas a hacer famoso porque bajaste 20% el precio de la licitación de los vagones de trenes, la descarga de los vagones de trenes, como nos pasó, yo lo vi, digamos, ¿no? Bajar precios de una manera inaudita. O sea, no es que bajaba 5% en un país con alta inflación, no es que bajaba 5%. A pesar de la inflación, había precios de bienes y servicios que bajaron entre el 30 y el 60%, señores. Entonces ahí había ineficiencia y algo más. Y nadie lo estaba mirando. Entonces, aquí se mencionaron las contrataciones públicas, yo creo que es un punto importante, el tema de los permisos. Por ejemplo, si yo hoy, todos podemos usar imágenes satelitales, por ejemplo, cuando uno habla de territorio, ¿no? Las imágenes satelitales nos dan una cantidad de datos y de información importante. Cruzar eso con, imaginaba esta mañana, ¿no? Permisos, licencias comerciales. Entonces uno tiene, por lo menos en mi ciudad, hay cuerpos de inspectores, ¿no? Que son los que van y revisan, bueno, a ver si el local que usted quiere abrir está en condiciones. Y siempre encuentran un pelito que está, ay, esto está sucio, un día cerrado, una multa. O esto no se abre, o le falta un matafuegos. Bueno, ¿cómo uno hace para controlar esa mediación? La tecnología ayuda y ayuda mucho, además de como se dijo aquí, cuando uno termina el trámite viene la encuesta. ¿Y usted la pasó bien? ¿Tardaron mucho? ¿Qué puede ver uno cuando tiene el trámite digitalizado? Y vuelvo a las imágenes satelitales. Bueno, uno puede empezar a ver dónde se habilitan más rápido los comercios, por ejemplo.
¿En qué barrio? Entonces uno puede deducir, si no tiene muchas quejas, que los inspectores que están en esa zona, bueno, aparentemente harían su trabajo bastante bien. También uno puede empezar a mirar, con atención, que hay barrios que las licencias tardan más tiempo en llegar. Las que van más rápido, uno también podría decir van más rápido porque alguien les está pagando algo que no corresponde. Las que van más lento pueden tener otro problema. Pero la información ya nos permite hacernos preguntas. Con el input de los ciudadanos, a mí me parece que es importante tener la garantía de anonimato de que el ciudadano que utilizó un servicio pueda decir qué pasó. O sea, cómo lo trataron, si fue bueno, si no fue bueno y demás. Todo eso son datos. Todos los datos interrelacionados, interoperando, relacionándose unos con otros, nos permiten interpretar situaciones y nos permiten generar respuestas. Y las respuestas algunas veces no es salir a perseguir con el dedito y pedir cárcel y castigo para siempre a todos, porque muchas veces, y a mí me ha pasado con altas autoridades gubernamentales, te piden, por favor, inventame una solución porque yo no sé lo que está haciendo el fulanito que atiende en la puerta del aeropuerto. Y ese fulanito que atiende en la puerta del aeropuerto y no sé, le pide una coima para bajar la valija del avión, en realidad, cuando uno se ve en esa situación, ¿a quién insulta? Al jefe. La culpa de todo el presidente, la culpa de todo el ministro, la culpa de todo el alcalde, la culpa… ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el valor del gobierno local en esto? ¿Y por qué este índice es importante? Obviamente que, yo ya se los digo, en la Argentina nadie cumple con todo esto. Nadie. 2.000 municipios. Estoy convencida de que ninguno cumple con el 100% ese índice. Bueno, en Brasil seguramente tampoco, en Chile seguramente tampoco, en Uruguay tampoco, en Ecuador tampoco. Pero es una hoja de ruta. O sea, si yo fuera alcalde, digo, bueno, esto es una hoja de ruta. Probablemente no pueda avanzar en 4 años con las 6 variables, las 6 dimensiones. Puedo tomar una dimensión y algunas variables. Me puedo sentar con sociedad civil y con actores del sector privado y hacer un plan de acción de implementación. Y lo podemos ir midiendo cada 6 meses. Puedo identificar quiénes son los líderes gubernamentales que van a trabajar en esto mancomunadamente con esta alianza. Entonces lo que digo es, si yo veo este índice, tengo 10 años de trabajo para trabajar con el alcalde de hoy, la alcaldesa de mañana y el que venga más allá. Entonces me parece y de nuevo, si nosotros agotamos la demanda en el momento, nos equivocamos. Es un plan, yo lo veo como un plan. Si yo tuviera que tomarlo, lo tomaría como un plan de largo plazo y usaría como gran estrategia el final de la variable que está arriba de todo, que es la de los datos. O sea, ¿cómo pasamos de que no hay información a apertura de datos? Y eso lo que implica en el medio es todo un proceso de digitalización. Y uno lo puede hacer a partir de este momento. ¿Qué quiero decir con esto? No vamos a ir a digitalizar todos los libros que hay, seguramente, con todos los expedientes de papel de los últimos 200 años de Ecuador. Pero a partir de este momento empezamos a trabajar en la digitalización de todo esto. No voy a hablar un poco, yo creo que los códigos de ética sirven como norma, pero sirven mucho más si los implementamos. O sea, si el primer ministro de un país les impone a todos, o el presidente les dice a todos tienen que estar encerrados en cuarentena 8 meses, pero se la pasa de fiesta y juerga en su propia oficina o en su propia casa, bueno, el ejemplo y la ejemplaridad es uno de los principios centrales de la integridad pública. A mayor responsabilidad, digamos, cuanto más alto, más responsable. Pero, digo, también eso es algo que todos tenemos que ir repitiéndonos en nuestra propia cabecita, porque de nuestras sociedades salen quienes nos gobiernan. Somos nosotros los que producimos lo que producimos, ¿no? Entonces, cuidado, porque nosotros creemos un montón de cosas que creo que están bien orientadas, pero hay muchos de nuestros compatriotas que no piensan lo mismo, que piensan que pagarle a un inspector está bien para que le acelere un trámite, o que insulta porque le pusieron ahora una digitalización y ya no puede, por ejemplo,
seguir aceitando o pagando las vacaciones del empleado de la oficina de compras. Esto pasa en el sector privado también, ¿eh? No se piensen que es solo en el Estado. Empresas grandes que tienen serios problemas de fraude y de corrupción, especialmente en las áreas de ventas. Y por eso también hay tanta análisis forense y tantas investigaciones internas. Ahora, los privados, sobre todo empresas grandes y empresas, van mucho más rápido de lo que podemos ir nosotros en los gobiernos. No me pregunten por qué. Porque la administración pública debería funcionar como un reloj. Y en todo caso, los políticos de turno van y vienen porque la gente los vota o los desvota, vota a otro. Pero los servicios tienen que proveerse con profesionalismo, con eficiencia y con transparencia. Y todo el mundo tiene que ver todo. Entonces, el proceso esto de, bueno, a ver, si hay mínimos de transparencia activa que no se cumplen, bueno, hay que ponerse las pilas porque no podemos seguir escondiendo determinada información que la ley obliga a que sea pública. Y cuando encontramos actores que quieren ir un poco más allá, hay que apoyarlos. Y sí, hay que presionarlos y hay que marcarles el paso y hay que estarles encima, porque uno no tiene por qué ser amigo de nadie, pero también hay que estar sosteniendo esos cambios. Porque otra cosa, estas transformaciones vuelven para atrás muy rápido. En la Argentina fue una excusa perfecta, no, una excusa ridícula, pero la pandemia sirvió para que un decreto presidencial diga, bueno, si quieren dejar de usar el sistema electrónico de compras de bienes y servicios por la pandemia pueden dejar, pero ¿cómo van a dejar? O sea, ¿cómo van a volver al sistema personal, físico, humano si la gente no se podía movilizar? Bueno, ahí empezaron a aparecer, porque la información seguía siendo publicada, sobre precios en la compra de alimentos, por ejemplo, en el área de desarrollo social. Entonces, hay que mostrar, hay procesos críticos, hay procesos más complicados de llevar adelante, pero compras, presupuesto, o sea, transparencia presupuestaria tiene que ser total. La gestión de las finanzas públicas tiene que ser completamente abierta. Y cuando hay datos, los datos se actualizan. Uno actualiza las bases de datos a golpe de un clic en un teléfono. O sea, yo tenía un funcionario que manejaba una organización muy grande del Estado, con muchísimos recursos, que brindaba muchos servicios de salud, y él me mostraba cómo tenía en su teléfono, hacía clic y veía un montón de información sobre lo que estaba sucediendo con la ejecución presupuestaria, las compras, la cantidad de empleados que estaban en su puesto, podía saber todo. Entonces, podemos hacerlo. Otra cosa, porque a mí me parece que hay, y no me parece, hay muchas experiencias compartidas y no hay que inventar la rueda. O sea, y esto también como recomendación a los funcionarios públicos y a la sociedad civil. En materia de datos, tanto la iniciativa de gobierno abierto, que tiene una iniciativa local, porque no es solo gobierno abierto, sé que Ecuador hace unos años que es miembro, pero hay una iniciativa local en gobierno abierto con una orientación importante a trabajar los temas de digitalización y de datos abiertos, y después la adherencia o la adhesión al Open Data Charter, que creo que Cuenca acaba de adherir, y a mí me parece que ahí de lo que vienen de estas iniciativas globales es el intercambio, pero además la experiencia de otros que ya lo hicieron antes. Hay un libro de Milton Friedman que me gusta el título, Gracias por llegar tarde. Algunas veces está bien que uno llegue tarde, porque hay otros que ya pagaron los costos de aprendizaje. Entonces, si uno ya digitaliza, por ejemplo, los mexicanos hicieron el Sistema Nacional Anticorrupción, que es medio una cosa que me reservo mis comentarios. La Secretaría Técnica desarrolló un sistema completamente digital y abierto de declaraciones patrimoniales de funcionarios. Yo estoy convencida que si alguno de ustedes levanta el teléfono y habla con la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Anticorrupción y le dice, mira, a mí me gustaría traer a mi municipio su sistema porque sé que es digital. No, se lo dan a 0 pesos, porque es código fuente, código es abierto, seguramente ustedes lo pueden reversionar y mejorar, y aplican una herramienta que ya está ahí disponible. Entonces buscar, a mí me gustaría que alguien, creo que existe, pero algún tipo de
súper enciclopedia viviente, una Wikipedia de todas estas herramientas digitales en compras, en manejo de personal, en registro de proveedores, en declaraciones patrimoniales y de intereses, en registros de beneficiarios finales de sociedades comerciales. Hay mucha experiencia y hay muchas herramientas que ya existen, que entre gobiernos, conveniándolas con algún apoyo particular, que puede ser un banco de desarrollo o alguna cooperación, se pueden implementar rápidamente. Entonces, ¿hay que ir hacia los datos abiertos? Sí, porque los datos permiten, primero, al que gobierna saber dónde está parado. Y de nuevo, atacar los problemas sin necesariamente andar levantando el dedito a nadie. Hay veces que hay por ejemplo, ustedes tachan un paso en un procedimiento administrativo que están digitalizando y yo les aseguro que le destruyeron el negocio, el intercambio corrupto a alguien. Estoy segura. Pero no lo denunciaron, no hicieron. Ahora, ese negocio no existe más. Entonces, hay formas y formas de hacer las cosas. Si uno va a digitalizar lo que ya está, cuidado. Ahora, porque creo que la digitalización requiere rediseños y reingenierías, pero es una aliada fundamental de la transparencia y de los datos. Entonces, vamos del documento de papel hacia la digitalización y los datos. Y los datos nos permiten, cuando están estandarizados por esas iniciativas internacionales que ayudan a cómo presento los datos. Porque si usted, digo, no es Excel, yo no soy especialista en sistemas, pero esto lo saben los nerds de los sistemas y uno les tiene que explicar lo que necesita. Y existen hoy protocolos y estandarizaciones de cómo se tienen que trabajar los datos. Y el mundo va hacia esa estandarización, porque hoy la información se intercambia. O sea, se intercambian las bases de datos impositivas para saber, por ejemplo, si hay lavadores de dinero en los gobiernos, en los países o lo que fuere. Se usan, los británicos tienen una experiencia que se puede usar a nivel nacional, pero digo, donde se combinan datos públicos con base de datos privadas. Las empresas tienen mucha información, tienen muchos datos las compañías. Por ejemplo, las mineras, yo creo que Ecuador es miembro de la iniciativa de industrias extractivas. Bueno, cuando empezó hace 10 años atrás tenía un enfoque, pero ahora ya hace un enfoque de datos abiertos. Toda esa información tiene que estar abierta y toda esa información se tiene que poder compartir y cualquiera la puede utilizar para ver qué extrae de esa información, ¿no? La información es un recurso no natural, perdón, los datos son un recurso no natural, pero hay que trabajarlos para extraer de ahí información. Les cuento una cosa más. Bueno, nosotros tenemos varios nerds por el mundo, los argentinos, vieron que somos hay algunos nerds, y yo conozco un par, bueno, uno lo conoció porque trabajó conmigo, pero descubrí que ahora era profesor de estadísticas en Princeton, como 10 años después, por el Twitter. Porque el año pasado, en 2020, él y otro en Argentina, él en Estados Unidos y otro en Argentina, empezaron a mirar la base de datos de enfermos y muertes por COVID en Argentina. Pero empezaron a mirar y empezaron a notar esas cosas que hacen los estadísticos, los matemáticos, los analistas de sistemas. Empezaron a notar que había un retraso en la carga, o algo así como un retraso en la carga de datos en una provincia. Y empezaron a seguirlo, y efectivamente al mes, digamos, no hicieron ninguna denuncia, lo pusieron en Twitter, su análisis de por qué X provincia ya no era un problema de retrasos de datos, estaban escondiendo muertos. Fue un escándalo nacional, que después si hubo una denuncia judicial que la hicieron algunos diputados, eso es otra historia. Pero dos tipos, uno viviendo en Estados Unidos y con un tuit, una cuenta de Twitter, y analizando datos, generaron una bomba que tuvo por lo menos 3 o 4 meses de debate, hasta que el gobierno de esa provincia reconoció que había habido un problema con la carga de los datos. Fíjense lo que es el control ciudadano. 2 personas sueltas por el mundo. Un dato más. Estos 2 locos siguieron porque les gusta, y siguieron con la base de datos. ¿Cuál es su último descubrimiento? Que es un escándalo millonario. Descubrieron que un municipio muy grande de Argentina, en connivencia con el Instituto de Estadísticas y Censo, habían inflado la cantidad de población
en ese municipio para lograr más transferencias económicas del gobierno federal a ese municipio durante 12 años. Una estafa gigante. 2 tipos lo descubrieron, haciendo análisis de datos. Los datos están públicos, están de la mejor manera, no lo sé, pero ya con todas esas variables pudieron descubrir esto. Entonces, probablemente, porque uno después cuando va a los tribunales, se imaginan, ¿no? El mundo del papel, bueno, no hay nada más mundo del papel que ir a un tribunal. Entonces, a mí me parece que ahí, ¿qué es lo que ellos quieren lograr? No la mirada hacia atrás, la penalización. Bueno, en todo caso, eso será una discusión de otro nivel. Ellos quieren lograr una corrección de lo que sucedió. ¿Y cómo se corrige eso? Bueno, mirando, eso lo tiene que ver el Instituto de Estadísticas y lo tendrá que ver el Gobierno Nacional, que estuvo transfiriendo recursos por demás a ese municipio, al que también tuvo inflación de población mentirosa. Entonces, fíjense ustedes, 2 personas comunes, no son periodistas, no están en una ONG, no están, o sea, la importancia que tienen los datos. Entonces, si ustedes me dicen, ¿vos qué haces cuando llegás? Mañana sos presidente del país, o mañana sos alcalde, piénselo cada uno de ustedes. O sos presidente de una compañía. Tengo al lado mío, sí o sí, no 2 abogados. Vieron que cuando uno llega a la función pública le dicen tenés que tener un abogado, un penalista y un administrativista. Bueno, está bien, eso se consigue. Yo tendría analistas de datos. Primero para que me diagnostiquen dónde estoy parada. Y segundo, para que pensemos juntos y ellos me preparen el camino crítico de cómo llegar a una explotación de esos datos que me permita ser más eficiente, más efectivo, más eficaz. ¿Me puede servir para detectar irregularidades? Sí, pero en realidad mi visión es, volviendo al problema de la confianza, y acá es donde yo creo que tenemos que no dejar de criticarnos sociedad civil, privado, Estado. Tenemos que encontrarnos en el salvemos a los gobiernos democráticos, porque se nos hunden, o sea, se caen. Si yo les cuento la estadística que yo tengo, porque vi una que ustedes usan, pero de corrupción, pero les doy solo un dato de Ecuador, que a mí, sinceramente les digo, me heló la sangre porque me pareció muy, muy fuerte. 87% de los ecuatorianos cree que se gobierna para grupos poderosos en su beneficio. Solo el 33% apoya la democracia en Ecuador. Fue el país que más empeoró en 2020, o sea, el primer año de la pandemia. También es un año excepcional, pero solo superado por Honduras, ¿no? Honduras y Venezuela en general nos superan bastante en todo. Pero fíjense ustedes, 89 de cada 10 personas que caminan por la calle creen que acá los gobiernos gobiernan para los ricos o los poderosos, no sé. Entonces, si yo soy alcalde, que soy la primera puerta de entrada, porque la verdad, el vecino que camina por acá o que tiene un problema no va a golpear la puerta de la casa del presidente en Quito. Se la golpea al alcalde o le echa la culpa al alcalde. Entonces, el poder, el valor y al mismo tiempo el poder que tiene el gobierno local para aumentar el nivel de confianza de los ciudadanos hacia los gobiernos, un poquito, pero de a poquito uno lo va logrando. A ver, ¿es imposible o no es imposible? Yo creo que es posible y que cuando hay gobiernos que van mostrando con más transparencia, con mejores servicios, con digitalización, que pueden hacer cosas distintas, los otros que no hacen tanto empiezan a mirar de costado. Y los primeros que empiezan a mirar son los vecinos de alrededor, porque dicen, pero mira, el alcalde de allá está haciendo esto, y mira cómo se nota la diferencia. ¿Cómo puede ser que eso esté pasando ahí y no esté pasando? Y no tiene que ver con el dinero, con el poder económico de los municipios. No todo es el dinero, es cómo administramos con inteligencia esos recursos, con innovación. Y los gobiernos tienen que entender que las mejores ideas no están adentro de los gobiernos. Las mejores ideas vienen de afuera. Los que saben dónde están los pozos, el problema, el semáforo roto, son los vecinos. Donde falta el asfalto, donde no llega el agua corriente, donde lo que sea. Ustedes saben mejor que yo todo eso. Les cuento solo como para finalizar, porque yo creo que es como ya a esta altura igual
vieron que la imaginación de hasta dónde te pueden llevar los datos en el mundo de la gestión pública es infinita. Pero la Ciudad de Buenos Aires, como yo le dije, mi ciudad, empezó con su política de datos abiertos en 2010 más o menos. Empezamos primero con el decreto de gobierno abierto allá por finales del 2009 y en 2010 la ciudad empezó a trabajar los datos. O sea, a mejorar sus bases de datos, a empezar a digitalizar la información. Bueno, y para mí el pináculo de todo eso hoy es un chatbot que se llama Boti, que yo lo tengo acá en mi celular, es un robot, que es inteligencia artificial, que está alimentada por las bases de datos de la ciudad y por la información que nosotros, los que usamos a Boti, le vamos dando. O sea, es machine learning. Y entonces, Boti nos manda el turno para vacunarnos, nos da elección, podemos elegir a dónde nos vamos a vacunar, en qué horario, con qué vacuna. En el resto de la Argentina no pasó esto, les aviso. Pasó. ¿Pero por qué pasó? Porque acá hace 10 años que se está trabajando con una política de digitalización y de datos para mejorar la gestión pública. Hay más datos abiertos en la Ciudad de Buenos Aires para que lo usen quienes quieran utilizar y explotar esos datos. Hay más. A mí me gustaría que hubiera muchos más. Por ejemplo, en materia de empleo público. Me gustaría que haya más. Pero no voy y le digo al jefe de gobierno, le pego un palazo y le digo, ay, no está haciendo lo que corresponde. No, lo vamos empujando. Y por ahí cuando haya un cambio político viene el próximo y toma otra variable y entonces se sienta, por ejemplo, a trabajar la cuestión del acceso al empleo público o cómo transformar a los empleos públicos en servidores públicos. Entonces, este numerito, porque hay veces que se lo cuento también en municipios de la Argentina que no tienen idea. Entonces cuando le digo, no, nosotros tenemos un robot. ¿Cómo tienen un robot? Sí, el gobierno, yo no entiendo nada cómo lo hicieron porque de algoritmos y esas cosas no sé nada. Pero yo sé que este robot empezó a vivir porque hubo antes todo un proceso de estandarización y tratamiento de datos públicos que permitieron que este robot exista. Si no hay datos digitalizados, o sea, cuando yo digo datos es digital, no es papel. Si no hay datos, no hay robot. Nosotros hoy hacemos trámites con el robot, acá ven la opción que me da, yo le escribo, le digo, hola, Boti, así, de verdad. Entonces me dice, el otro día, por ejemplo, quería denunciar porque un lugar que fui 2 veces no me dieron la factura. Entonces le puse, en tal lugar no entregan factura, evasión. Como uno escribe cualquier cosa. Entonces me contesta, no te entendí bien. ¿Estás queriendo decir algo de esto? Hacer un reclamo. A. B. No, nada de eso. Mucha gente me consulta por estos temas. ¿Cómo querés seguir? A. Turnos. O sea que yo, si cliqueo A, me empieza a dar las opciones de turnos. B. Trámites. C. Solicitudes. D. Infracciones. E. COVID. F, chatear con alguien. O sea que también está el chat. Ay, yo nunca chateé con él, pero me va contestando así. Así conseguí todo. Mi mamá y mi papá, que tienen 75, se imaginan que me miran con una cara que no lo pueden creer, que les habla. Ellos creen que... Y no les habla el jefe de gobierno. Este es otro punto que a mí me parece importante. No es, no sé, se llama Horacio Rodríguez Larreta, el que le está respondiendo. Es Boti. ¿Se entiende lo que digo? No es el alcalde. Es un servicio público. El chatbot es un servicio público y se llama Boti y tiene carita, todo, o sea, y nos manda salud. Después te manda emoticón, o sea, van a estacionar. Entonces uno le manda estacionamiento en tal lugar. Entonces uno pone, no, puede de la mano izquierda, no puede en esa cuadra, puede, por supuesto después te hacen todas las multas porque otro tema, el tema de las multas. Pero esto, para mí, hoy es como el pináculo máximo. O sea, uno puede pedir turnos en los centros de salud, no le tiene que pedir a un amigo, se lo pide a Boti. Porque cuando uno le pide a un amigo, haceme el favor, basta de favores. Cambia la cultura cuando uno genera políticas públicas que destrozan el favor, el privilegio o el amiguismo. Y no hay que salir a decir, ahora acabé con todos los gestores. No, lo hace. Licencias de conducir. Hace 20 años en mi ciudad, bueno, en la Argentina, pero en mi ciudad era
todos pagaban para tener la licencia de conducir. Le pagabas lo que tenía que pagar al gobierno y le pagabas al gestor para que te la gestione. No hay más denuncias de coima o pedido de coima en las licencias de conducir en la Ciudad de Buenos Aires hace 15 años. No existe. Nadie te dice, me pidieron una coima por sacar el registro. Algo cambió, esto es lo que les quiero manifestar. Por supuesto que la gente, ¿ahora qué va? Bueno, los temas inmobiliarios, la corrupción urbana, los permisos urbanos, bueno, está muy bien, vamos a atacar ese problema, vamos a ver cómo solucionamos ese problema con información, con apertura de la información, con que se conozcan los proyectos. Siempre va a haber después discusiones políticas, porque vieron que todo se politiza, entonces está el gobierno, la oposición y bueno, las discusiones se politizan, pero la política pública se tiene que hacer igual con transparencia y con profesionalismo. Yo no sé si se entendió mucho, pero yo creo que por haber trabajado muchos años en temas de anticorrupción, hay una agenda específica, pero a mí me preocupa y cada vez más en mi país el desarrollo, la inclusión y el desarrollo de las personas, que tengan verdaderas oportunidades. Que una vacante escolar no sea, te dan la vacante escolar porque sos amigo del delegado de ese centro político o de ese municipio. Yo puedo sacar una vacante escolar en la Ciudad de Buenos Aires en una escuela pública por el sistema digital, ya no se la pido a nadie. Cuando yo era diputada, y este es otro problema, la gente te viene a pedir cosas. Te piden cosas y uno dice, no, mire, entonces lo más fácil es siempre decirlo, no, lo puede gestionar por acá. Yo no necesito que usted me pida y yo no necesito hacerle un favor, porque en todo caso mi trabajo como diputado, cuando todo funciona más o menos bien, no es hacerle favores, es presionar para que el gobierno resuelva con medidas impersonales la gestión de los servicios públicos. Y volviendo a lo digital, hay un estudio que prueba, por eso a mí no me parece menor la cuestión de la digitalización, y cierro con el tema anterior. Hay un estudio hecho que prueba que cuando la experiencia de un trámite con cualquier gobierno es digital y no hay interacciones personales y uno no se tiene que movilizar, ni tiene que estar esperando 40 horas y volver al otro día, cuando la experiencia es digital, aumenta la confianza en el gobierno. Después está la otra discusión de la integridad y demás. Pero para mí este es un punto, porque aparte la digitalización nos brinda datos y le brinda a la sociedad civil un nuevo alimento, que es demandar la publicidad de esos datos de manera abierta, en formatos procesables, reutilizables a los gobiernos. Entonces, yo no me quiero, porque me quedé con los 100 trámites digitales o no sé cuántos trámites digitales demanda, pero seguramente hay mucho más datos hoy porque esos trámites son digitales de los que había antes de la digitalización de los trámites. Entonces, aquí hay un punto importante para la sociedad civil. Esta transformación hacia la demanda por los datos abiertos y el uso, la inteligencia en el uso de esos datos, para lograr el objetivo de la misión que cada uno de ustedes tenga, como ONG, como ciudadano o como lo que fuere. Yo creo que ahí empezamos a romper con los privilegios, empezamos a romper con los favores, con los amiguismos, con los amarres, los palanqueos. Todo eso tiene que llegar a dimensiones políticamente más complejas. Compras es compleja porque hay muchos intereses cruzados. Y el acceso al empleo público es súper complejo, porque todos sabemos que se accede por amiguismo, no por capacidad. Entonces, bueno, ¿cómo empezamos a ir rompiendo con información eso? Una vez, y termino acá, que me lo contó, pero después no hizo la información pública, pero bueno. Pero les cuento lo que sí se puede hacer. O sea, para que ustedes tengan idea de que nada de lo que puedan pedir es imposible. Quizás lleva tiempo, pero lo pueden pedir. Un director, no importa, de una aduana muy importante de un país de América Latina, quería ver qué vinculaciones existían entre los empleados de aduana y los despachantes de aduana.
Los despachantes de aduanas son gestores de importaciones y exportaciones. Básicamente son los que pagan las coimas, los que hacen los arreglos con los empleados de la aduana. Así, se los pongo simple. Accediendo a bases de datos públicas, que eran las de los empleados de su organismo, de su agencia, y accediendo a la base de los despachantes de aduanas registrados, porque, perdón, los despachantes de aduanas se registran, es una asociación, hicieron un cruce de vinculaciones familiares. Y descubrimos, porque vieron que dicen que existe la familia judicial, bueno, existía la familia aduanera. Entonces había empleados de aduana que tenían un hijo, que era el despachante, el padre era el despachante y él era empleado. Entonces se sentaban la familia de los dos lados del mostrador. No se animó a hacer lo que había que hacer, pero lo que les quiero decir no es lo que sucedió después, sino que imaginar qué cosas podemos hacer con los datos es infinito. Y que pedirle a los gobiernos que produzcan esos datos si no los tienen, es hoy la demanda que yo creo que también tenemos que hacer. Además de que cumplan con lo que dice la ley que tienen que publicar, es empezar a imaginar cómo deben publicarse esos datos, no imaginar, porque está dicho cómo se deben publicar, o sea, lo pueden buscar en las fuentes internacionales que cité, sino qué datos nos interesa conocer, sin violar la protección de los datos personales. Ahora, saber quiénes son los verdaderos beneficiarios finales o dueños de las sociedades comerciales en un país es una información que como mínimo, las áreas de compras, de anticorrupción, de integridad pública deberían tener y manejar para evitar contubernios o evitar familiares que le compran a empresas de familiares. Incluso si uno no quisiera dar con nombre y apellido, podría pedir la base, decir yo no voy a usar esta información, solo la voy a cruzar para ofrecer datos generales. Entonces no voy a apuntar a ninguna persona particular, no voy a decir Laura Alonso tiene una empresa y el padre de Laura Alonso es el ministro que contrata a Laura Alonso. No. Yo voy a mostrar que existen 50% de contratistas del Estado que tienen vinculaciones con el 5% de los funcionarios del Estado. Ese dato nada más es una bomba. Y eso se logra desagregando, agregando, intercambiando y procesando datos públicos. Entonces, de nuevo, la evolución. Hoy ya, si yo tuviera que escribir, como escribí un proyecto de ley cuando era diputada, ¿qué es información pública en la definición? Es más, si quieren reformar algún día la ley de información pública, aunque por ahí no es el momento, yo pondría toda información pública es aquel dato, ya no es más documento. La palabra documento pueden ponerla al final. Lo que necesitamos acceder es a los datos y necesitamos que los gobiernos produzcan los datos. Algunas veces los tienen producidos y otras veces no. ¿Quiénes nos ayudan para esto? Herramientas como las que ha desarrollado FARO con la cooperación alemana, iniciativas internacionales, generar presión internacional, generar presión de pares, generar demandas, también reconocer cuando se hacen las cosas bien. Porque si estamos repartiendo palos a cada rato, bueno, yo saludo, celebro, felicito a los dos municipios de Loja, a la vicealcaldesa y al alcalde de Manta, que se han comprometido y que estuvieron muchísimos meses tratando de implementar este índice. Y que, como les dije, esto es para 10, 15 años. Es una hoja de ruta, es un plan de trabajo que debe ser acompañado, desde mi punto de vista, con un plan de información y de apertura de datos. Y de fortalecimiento de las capacidades del Estado para entender cómo se usan esos datos y usarlo. Y también para trabajar en esas dimensiones que permitan más transparencia y más integridad, que se separe lo público de lo privado, que los negocios familiares no estén mezclados con los asuntos públicos y que el acceso al empleo público o al servicio público sea a través de las capacidades y no de los amiguismos y los privilegios. Creo que está bien mostrado en este mapa, que más que un índice, yo creo que es un mapa y es una hoja de ruta,
y que ustedes pueden tomar esto desde donde les toque como una oportunidad. Y los datos, de nuevo, tanto para los gobiernos como para los que están fuera de los gobiernos, entender para qué sirven los datos y cómo usarlos es una gran, gran oportunidad. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de Laura Alonso y procedemos con las rondas de preguntas del público. Tenemos ya algunas. Listo, Laura. La pregunta es, desde la administración pública, ¿cómo manejar la participación ciudadana con alineaciones políticas o intereses particulares? Bueno, siempre hay intereses particulares porque todos los que se acercan a participar en procesos tienen intereses particulares. Y lo que defendemos desde la función pública es el interés público. Y eso es un servidor público. Entonces, ampliar al máximo, yo diría también, es más, hay un problema con la participación ciudadana que muchas veces se restringe por un tema de tiempo, por temas de financiamiento, a las mismas personas, ¿no? Son siempre las mismas personas o las mismas organizaciones. Bueno, hay que tratar de pensar procesos de colaboración o de participación que incluyan a otros. Por ejemplo, aquí se habló de encuestas que se hacen. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires cada tanto nos llegan consultas por correo electrónico o por WhatsApp. Y uno puede decidir participar o no, pero es otra fuente de información. Entonces, si uno hace una encuesta ciudadana sobre, no sé, a todo el padrón o a todos los registrados que pagan impuestos sobre determinado punto, bueno, desde el Estado uno puede aportar una voz más a mesas de debate o procesos de consulta pública donde pueden aparecer personas con intereses específicos. Ahora, eso no está mal, está bien, vienen con intereses específicos, con intereses políticos, te vienen a pudrir una asamblea, una audiencia pública, o sea, todos hemos vivido eso. A mí una vez me tocó amadrinar una audiencia pública cuando estaba en ONGs, en un gobierno local, y vinieron los del sindicato que iban a perder no sé qué privilegio, cortaron la luz del salón, había 400 personas y entraron a volar las sillas de plástico por el aire. O sea, bueno, y cuando terminaron de volar las sillas y nadie murió, se prendió la luz y dijimos, continuamos con la audiencia pública y continuamos, y la audiencia pública se hizo. Al contrario, creo que lo peor que hubiese pasado era que dijéramos se suspende la audiencia pública porque ganaban los que vinieron a romper un espacio de participación. ¿Qué es lo que tiene que hacer el funcionario público o el Estado cuando está a cargo de un proceso de consulta? Dar tratamiento a todas las propuestas y a todas las sugerencias. Ahora, uno decide. Entonces pueden venir todos los defensores de, no sé, la tala indiscriminada de álamos en La Pampa. Pero si yo como gobierno, porque tengo compromisos internacionales y nacionales, quiero plantar más álamos en La Pampa, le voy a responder al señor de la tala diciendo por qué no vamos a tomar su sugerencia fundamentadamente, como debe ser, y por qué yo voy a promover la plantación de álamos en La Pampa. Entonces me parece que uno tiene que amplificar lo máximo que pueda la convocatoria a las consultas públicas, utilizar mecanismos de consulta masiva, por ejemplo, a través de los teléfonos o de correo electrónico, porque la gente no tiene tiempo, tiene 1000 cosas para hacer en la vida, pero por ahí puede responder 3 preguntas por WhatsApp o puede responder 3 preguntas por correo electrónico. Entonces, eso también es traer a la participación ciudadana y un proceso de consulta pública a un montón de personas que están interesadas, pero que por ahí físicamente no pueden participar. Y de alguna manera, romper con determinados monopolios de la participación ciudadana, que yo creo que es un riesgo y que existen mecanismos para pensar siempre con creatividad, ¿no? Cómo uno hace para ampliar un poco más. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, censar a la población y tener datos y mediciones del estado económico, social de la sociedad permitiría el uso eficiente de los recursos públicos. ¿El no hacerlo lo convierte en corrupción?
No, yo creo que el no hacerlo lo convierte en una gran torpeza o en una gran lamentable decisión. Si sos un Estado, cuando no censás y no censás bien, es una torpeza, pero también es una decisión de no querer mantener las cosas como están, porque a alguien le conviene. O sea, ahí hay un problema, un nudo político muy grande que tiene que ser resuelto por los ciudadanos, que no somos ciudadanos. Yo no sé, me la paso diciendo estas cosas hace 25 años en la Argentina, pero los ciudadanos y las ciudadanas no somos solo ciudadanos y ciudadanas cuando votamos. Somos cuando somos usuarios, cuando somos consumidores, cuando estamos atentos y escribimos cartas de electores, cuando llamamos a un diputado o hacemos ahora esas movilizaciones digitales o también físicas, porque a la democracia se le pone el cuerpo, digamos, todo muy lindo con la ciudadanía de living y mandamos todo por Twitter, qué bien, pero hay que ir y salir a la calle, ¿no? O sea, el cuerpito hay que ponerlo. Digamos, yo puse el cuerpito, puse el todo, pero me parece, ¿no? También requiere de eso. Pero yo creo que, primero, la Argentina censa desde 1890, si no me equivoco. El último censo fue una cosa medio extraña, vamos a ver cómo salió, porque fue la mitad de la población lo hizo digital y después hubo como una verificación, pero bueno. Igual a mí me resulta interesante, porque la gente empieza, esto preguntan en el censo, ¿y por qué preguntan esto? ¿Y por qué el Estado quiere saber tal cosa? Entonces genera una conversación que por ahí dura un día, porque todo es efímero. Pero yo antes jamás hubiese imaginado a mi papá y a mi mamá preocupados por lo que el Estado quería saber en el censo. Entonces, censar, sí, hay que conocer la población que uno tiene, quiénes son, de dónde vienen. No le estamos preguntando qué quieren, porque, bueno, es el Estado, tiene que hacer preguntas generales, pero eso le permite planificar. ¿Cuántas escuelas nuevas va a tener que construir? ¿Cuántos maestros va a tener que formar? ¿Cuántos centros de salud y hospitales? ¿Qué enfermedades van a ser las que vamos a tener dentro de 10 o 20 años? ¿Qué dificultades tenemos hoy con personas que ya son grandes, pero que probablemente en 10 años necesiten atención de salud en su casa? Bueno, o que viven solas, por ejemplo, este fenómeno, no sé si aquí en esta ciudad, pero en mi ciudad cada vez más viven solos y en lugares diminutos como tipo Cuchas, no sé, parecemos Tokio. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con esto, no? Estas miles de personas jóvenes que viven solas, que tienen mascotas y que no quieren tener hijos. Bueno, ¿cómo va a ser esa vida dentro de 20, 25 años, no? Entonces, me parece que hace unos años, unas décadas, en la Argentina sobre todo, el Estado pensaba mucho más el futuro. Y que ahora como todo se volvió efímero y todo se volvió instantáneo y todo tenemos que responder a la discusión del día, nos olvidamos de mirar el futuro. Por supuesto que hay mucha gente que lo mira, los demógrafos, hay matemáticos, estadísticos, bueno, por suerte en la academia hay mucha gente que sigue mirando esas cosas. Y esa es la mirada que tenemos que traer para poder... para que nuestros estados puedan mirar hacia el futuro. Por eso me gustó también la idea de los planes de desarrollo de las ciudades, ¿no? La ciudad de Buenos Aires cambió su constitución porque se volvió autónoma. Antes éramos como una delegación del virreinato porque el presidente nos ponía el alcalde. Entonces, en el 95 empezamos a votar nuestro propio jefe de gobierno. Tuvo una historia de la ciudad de Buenos Aires y el resto del país. Y ahora tenemos nuestra constitución y es una constitución muy progresiva, desde el año 95, y cuando uno la compara con la Constitución Nacional reformada del 93-94, la implementación de las reformas constitucionales en la ciudad fue mucho más rápido que la nacional, en materia de acceso a derechos, de independencia del Poder Judicial, de reconocimiento de nuevos derechos. O sea, nosotros fuimos de los primeros en reconocer los derechos de los animales como personas no humanas, por ejemplo, ¿no? Y la ciudad ya no tiene más zoológico y todos los animales están en donde corresponde que estén, muchos de ellos en santuarios. Y bueno, eso fue un esfuerzo también que hicimos todos los contribuyentes de la ciudad, que además tiene una vieja trayectoria, vieja digo, desde 1880, de protección animal. A pesar de que somos carnívoros los argentinos. Entonces, me parece que censar y no censar o censar mal, incluso hacer fraude con las estadísticas, como yo dije antes, no es gracioso, que debe ser condenado por actores de la sociedad civil, actores
empresarios, porque se miente sobre un montón de cosas, y actores políticos también. Perfecto. La última pregunta ¿es necesario una entidad que investigue y sancione actos de corrupción fuera de Contraloría o Fiscalía, esta con el fin de atacar por varios lados del Estado? Bueno, esa es una discusión global, porque yo dirigí la Oficina Anticorrupción de la Argentina y que no salga de acá, me están grabando, pero hoy estoy pensando en todo un rediseño del sistema, pero no un rediseño, digo, el sistema anticorrupción de México, no, nada de ese tipo de cosas. A mí me parece que se pueden hacer muchas cosas más calladamente, sin tanto alboroto, y atacar los distintos problemas. El problema que se viene analizando es que la Convención Internacional de Naciones Unidas, en uno de sus capítulos, habla de organismos anticorrupción. Y entonces ha habido en los últimos 25 años una proliferación de secretarías anticorrupción, organismos anticorrupción, fiscalías anticorrupción, todo lo que se les ocurra anticorrupción. Bueno, yo toda mi vida fui una profunda defensora de la prevención de la corrupción, porque es muy difícil, cuando la corrupción sucede, tenemos tantos problemas en la gestión judicial, que parte desde la independencia tras las capacidades de la justicia, que cuando sucede es como, o sea, mucho malestar, mucha frustración, y la verdad es que lograr una condena, por lo menos en mi país, y que la condena se cumpla, es como que te lleva una vida, cuando uno tendría que lograr 100.000 condenas. Entonces la justicia no ofrece una respuesta al problema de la corrupción, lo tengo que decir así, en nuestros países, porque necesita un cambio tan profundo, y nuestra vida es una y estamos vivos ahora. Entonces, ¿qué veo yo siempre como, si yo tengo que atacar el problema de una manera más rápida, veo que, como en las enfermedades, la prevención es más eficiente, más barata y más rápida. O sea, una campaña de vacunación y de prevención es mucho más barata que todo el mundo se enferme de sarampión, no sé, ¿no? Entonces, comprar vacunas, aplicarlas a tiempo, hacernos conscientes. Entonces, creo que con la corrupción es lo mismo. Esto no quiere decir porque a nivel internacional, y esto es una discusión global, se siguen llenando los documentos con crear organismos, hacer estrategias anticorrupción, y los estados de alguna manera se ven obligados a cumplir. Entonces yo creo que, bueno, entendiendo esto, que los estados tienen que cumplir, hay que ayudar a los estados, no a multiplicar instituciones y organismos que después no van a resolver el problema, porque finalmente, si usted es ministra de Medio Ambiente, es tan líder anticorrupción como medioambiental. Porque si usted cuida el ambiente, pero se roba todos los recursos en su ministerio y contrata a todos sus amigos y ¿qué es eso? ¿Se entiende lo que les quiero decir? O sea, es más, hay que trabajar, tiene que haber alguien que haga ese trabajo. Yo era medio como la policía de las buenas prácticas. Y hay veces que me salía bien, hay veces que me salía mal, y hay veces que la oposición me hacía la vida imposible y salían todas las tapas de los diarios, porque lo primero que hace todo el mundo es desconfiar. ¿Ok? Todo, pues está bien, o sea, el que se quema con leche de una vaca y llora. Y bueno, todo el mundo desconfía y todo el mundo dice, no, porque lo que hizo está mal y no se puede, y no es así. Okay. Bueno, uno ¿qué tiene que hacer? Medio como que ponerse una capa protectora y decir, no, vamos a ir por acá despacito. Porque el trabajo de la prevención, el trabajo de la integridad, es un trabajo muy silencioso, muy mal pago en términos públicos. A la gente no le interesa, a los periodistas no les interesa que yo entré con 50% de funcionarios presentando su declaración jurada y me fui con 94%. ¿Cómo creen que salté del 50 al 94? Porque los incendiaba con listas negras de los incumplidores 2 veces por año. Y hasta las universidades públicas, que ninguna presentaba declaración jurada de las autoridades, terminaron con índice de cumplimiento del 70-75%. Entonces, alguien tiene que hacer ese trabajo, alguien tiene que ser una voz que diga, esto es un conflicto de intereses, esto no lo es, pero le recomiendo que haga tal cosa. Y para mí, todo lo que es investigación judicial es para los fiscales. Y sí, usted dio en un punto en la pregunta,
Yo creo que hay que trabajar mucho con los organismos de control superior, las contralorías, las auditorías internas, para cambiar la forma de hacer auditoría. La auditoría sigue siendo en nuestros países legal y contable, con cabecitas pensadas en papel. Todos miran documentos, y expedientes y documentos. No hay prácticamente nadie que esté trabajando en la auditoría pública con datos. Entonces, hoy hay que usar los datos para hacer auditoría. Entonces, si se saltó, ¿por qué? Porque los expedientes ya en 10 años va a ser todo digital. O sea, les guste o no les guste, todo va a ser digital, porque el Fondo Monetario te va a dar plata si es digital. El BID te va a dar plata si el procedimiento es digital. Todo va a ser así. Todo va a ser digital. Va a haber algunas rémoras, pero tu capacidad, ese es otro punto que quería decir. ¿Usted quiere atraer inversiones a su distrito? ¿Inversión privada? Le tiene que dar confianza. ¿Quiere atraer mejores inversores que cuiden el triple impacto? ¿Usted quiere empresas de triple impacto en su municipio? Tiene que mejorar las condiciones. Y mejorar condiciones significa ser más transparente, ser más competitivo, generar esas reglas y ser ejemplar. Entonces, no crean ustedes, debo decirlo, que para las personas que tienen buenas intenciones en el servicio público es fácil liderar transformaciones de este tipo. Así que apoyen también y reconozcan a aquellos que toman las iniciativas.